Hola a todos y todas, bienvenidos al Rincón de Atso en Aporte de la Historia. Hoy vamos a tratar el texto de Sweetie Nash, Lucha por la Supervivencia, en la dirección del podcast y video podcasting Max Van Auer Duart y en la producción ejecutiva Francisco Colonna y Juan Oliva. Este podcast y video podcasting están pensados para un público, son los alumnos de los colegios medios y nuestros colegas. Esa es la pretensión de nuestro trabajo. Obviamente sabemos que otros nos van a escuchar y esperamos que lo disfruten. Nuevamente con Diana Duarte, que es productora ejecutiva de Aporte de la Historia y directora del grupo Sociedad y Estado. Como dije, el texto que vamos a tratar hoy es un texto escrito por los compiladores Gary Nash y Sweet, que es la lucha por la supervivencia en el mundo colonial. Sin más, los dejo con Diana. Bueno, gracias por la introducción y vamos a adentrarnos en un libro que nosotros ya lo mencionamos en un podcast anterior, prácticamente ya cuando estábamos en el cierre del mismo. Y en realidad este libro lo puedo mostrar ahí a cámara. Sí. Mostrarle y yo hago una explicación. Diana se está refiriendo al capítulo número 3, que nosotros lo que tratábamos de hacer era que se pudiera comprender o entender las tesis sobre el proceso de conquista. Y habíamos enumerado la leyenda negra, la leyenda rosa, la visión de los vencidos, la mirada demográfica, el proceso de desestructuración, y el último era la lucha por la supervivencia, que es el que Diana va a presentar. Decidimos hacer una extensión por la importancia de este texto. Exactamente. Y como había mencionado, para mí es uno de mis libros favoritos, 5 libros favoritos, por él no es muy conocido. Pero bueno, este libro, como bien señaló Carlos, aborda la historia, las experiencias para el mundo colonial americano en toda su extensión continental. O sea, América entre el siglo XVI y XVIII, para las experiencias española, portuguesa, inglesa, francesa y holandesa. ¿Hacia dónde va este libro? Este libro en realidad busca rescatar a los seres humanos que habitaron los estratos bajos de estas sociedades coloniales. Esta sociedad colonial americana, a nivel continental, podía conocerse mejor a través de estas vidas ordinarias. Y acá hacer una aclaración. Si bien dentro del mundo profesional nosotros lo sabemos muy bien, el corrimiento que tuvieron los estudios históricos, que de manera tradicional siempre apuntaban a los sectores más destacados, a los individuos más importantes, a los prohombres, por supuesto eso fue modificándose. Hasta que la pregunta fue ver esa historia, como decía un historiador, la historia desde abajo. Y esto lo aplicaron para la historia colonial. Entonces, los autores, que en realidad es una idea, y acá vamos a hacer la historia del libro antes de adentrarnos en el libro. David Sweet y Gary Nash si bien son 2 historiadores norteamericanos, pero uno está dedicado al mundo anglosajón y el otro al mundo latinoamericano, colonial. Entonces los autores en su momento habían pedido contribuciones para que un autor distinto, un escritor distinto, hiciera una vida anónima. O sea, buscara fuentes, recursos para poder redactar una pequeña biografía de una vida de un ser anónimo del mundo colonial americano. En total son 32 biografías anónimas. 32. Cuando ellos llevaron su propuesta a la universidad, y esto fue a principios de la década de los 70, porque en realidad fue una visión totalmente novedosa. El libro, su edición en inglés es del año 81. Es del año 81.
Pero esta propuesta en realidad es una década anterior al momento en que sale editado. ¿Por qué? Punto número 1, porque según los mismos autores señalaban, fue tomado como un conjunto, como un anecdotario, bien documentado y bien escrito, pero una de las imposibilidades que decía que cómo esto se iba a transferir a los alumnos, pensado como un libro universitario. Lo cierto es que, bueno, pasado ese punto, y ahí entra dentro de un contexto historiográfico mucho más importante, y es en el año 81, o sea, hacia fines de la década del 70, se retoma el proyecto, se lo coordinó y finalmente va a salir publicado en el año 1981, lo va a publicar la Universidad de California, Berkeley, y 6 años después va a ser publicada, 1987, va a ser publicada por Fondo de Cultura Económica, que es la edición que nosotros tenemos. 6 años, para hacer una traducción fue bastante rápido. Bueno, ¿cómo organizar el libro? O sea, una vez que ya había sido el visto bueno, la pregunta era, estas vidas anónimas, ¿cómo las organizábamos? Más allá que tienen nombre y apellido. ¿Por etnias? ¿Por experiencias coloniales? ¿Por estructuras económicas? En realidad no era lo que se pretendía, porque así se tomara cada una de estas categorías, no respondía y aparte, vamos a decir, encapsulaba o empobrecía la posibilidad de análisis. Los autores dicen, la vida en América fue dura para todos, para nativos, para africanos, para europeos pobres, para mestizos y para mulatos. Y si me permiten, les leo un breve pasaje de su introducción. Dice, el tema central de este libro no es, sin embargo, la historia de la opresión en la América colonial. Al contrario, es la historia de la lucha de los individuos que componían los pueblos coloniales y de la extraordinaria capacidad de esta gente para vivir sus vidas de una manera más completa y creativa que la que hubiera parecido posible en sus circunstancias. Había que sobrevivir, como señalan, en un ambiente social que estaba lleno de obstáculos y en una tierra que se suponía que era una fuente de oportunidades y gobernado por un intrincado sistema colonial. Tanto en la experiencia portuguesa, francesa, holandesa, inglesa, española. Para todas. Por eso la clase. Y tan diferentes unas de otras. En ese sentido, señala, estas biografías nos dicen que nada estaba muy fijo en la vida colonial, que las instituciones, aunque a menudo despiadadamente opresivas, eran por lo general permeables, que las relaciones informales del poder eran tan importantes como las prescritas, que el laberinto de la soledad en el que se hallaban dispersos los que resistían y los acomodaticios era enorme y carecía de mapas. De alguna manera deja expuesto como que todo no estaba tan pautadamente planificado. La pregunta que se hacen los autores es ¿por qué adaptarse y sobrevivir y no desafiar al poder? Luchar contra el poder. Me adapto para sobrevivir. O resisto y lo desafío. La pregunta es, ¿por qué no vamos contra? ¿No? El esclavo contra el amo, los indios contra el regidor, sin embargo, y así podemos sucesivamente, ¿no? Y lo que los autores señalan es que la respuesta a esta pregunta está fundamentalmente
en la tesis del marxista italiano, del pensador Antonio Gramsci, acerca de la hegemonía cultural. Tesis, por supuesto, que fue leída, ¿no?, por A.P. Thompson y por Eugene Genovese. Dos grandes historiadores. Dos grandes, y los hay. Apostillas sobre Thompson también vamos a tener un podcast. Acercarse a la gente común. Eso me gusta saber, la gente común. La gente común. Acercarse a la gente común supuso, o sea, es muy fácil hoy decirlo, porque contamos con un corpus de trabajo impresionante, pero supone algo sencillo. Pero primeramente para los historiadores tuvieron que como franquear dos momentos. Uno, dejar los perjuicios y observar a las órdenes inferiores. ¿Qué nos podían decir ellas de cada momento histórico? Mucho más de lo que en principio se pudieron imaginar. ¿Me perdonás, Diana? De eso habló mucho George Roudet. Exacto. Bueno, ahí vamos. Y en segundo término, que los sectores subalternos se movían solo por la pasión y no por la razón. O sea que cuando tenían que poner algo en discusión o que debatir o quejarse de algo, lo hacían de manera pasional, visceral. Pero que bajo ningún punto de vista tenían ni criterios lógicos ni organizativos, y lo que precisamente se demuestra que no es así. Y al respecto, sobre esta cuestión, historiadores como Hobsbawm, Roudet, que vos recién lo mencionaste. Acá está, perdón. Voy a mostrar un gran libro, que es La historia en la multitud, de George Roudet, y donde habla de estos prejuicios de muchos historiadores con respecto al tema, y es por eso que se ralentiza esta obra, que está casi concluida a principios de los 70, pero esos prejuicios de los propios historiadores con respecto a este tipo de trabajos, de este tipo de biografías, lo hacen más perjudicial. Exacto. Entonces, estos tres que son, vamos a decirle, las proas, demostraron que acciones multitudinarias y manifestaciones populares del período preindustrial, la turba, fueron intervenciones intencionadas y lúcidas. O sea, no era producto del azar. De la pasión del momento. Exacto. Los autores Sweet y Nash lo que quieren aclarar que este libro no es un libro de héroes populares. No pensemos, porque también hay en la historia mucho de esta cuestión de escribir sobre héroes populares, porque en última instancia es la otra cara de el hombre, del prohombre de la versión historiográfica anterior a la cual se critica. Es un libro sobre individuos con actitudes generosas, egoístas, oportunistas o cobardes, dicen ellos. Nada distinto de lo que es la naturaleza humana hasta nuestros días. ¿Cuáles son los cuatro que nombraste? ¿Eran cuatro? Generosas, actitudes generosas, egoístas, oportunistas o cobardes. Nada distinto de lo que no veamos nosotros hoy en día acerca de la naturaleza humana. Entonces, los autores dicen, la forma en que se encaró esa supervivencia fue la que nos permitió organizar las categorías para este libro. Porque el libro, si bien yo dije son 32 biografías, están estructuradas en 4 formas de la supervivencia. Y estas son las siguientes. Y para hacerlo más dinámico, voy a explicar la categoría y un ejemplo de vida. Dale. Y voy a desarrollar brevemente 2 de las 4 para no hacerlo tan largo. Te escucho muy atentamente, che. La primera es la supervivencia mediante la lucha colectiva. O
o sea, el grupo. Rudé de nuevo. Muy bien. Los autores, si bien no lo quieren cerrar sobre un determinado grupo, dice, en general estas actitudes estas acciones estuvieron vinculadas con los distintos pueblos originarios y la presión que estos sufrieron sobre sus contextos antiguos y los contextos novedosos a partir de la conquista. Y un ejemplo, para este caso, es el de Diego Bascuino, sacerdote nativo en el Perú en el siglo XVII. Y no por ser el primero, pero es uno de los casos que quiero explicar brevemente. Dale. Diego Bascuino es un mestizo. Padre español, madre nativa. Se vuelca, se educa y se va a convertir en sacerdote del culto católico, el culto cristiano. Sí. Por supuesto, desempeñaba muy fervorosamente su creencia en Dios. Sí. Y era un dirigente religioso muy reconocido por su comunidad. Sí. Sin embargo, aparte que, ¿por qué era importante? Porque asistía espiritualmente a un sector que estaba muy desfavorecido por el nuevo contexto político y socioeconómico. O sea, pensemos el mundo de los Andes, la minería, un trabajo, vamos a decir, agotador, con una, como decía Enrique Tannenter, que generó una renta espectacular, la famosa renta Mitaya. Por lo tanto, la asistencia espiritual de parte de alguien que, vamos a decirle, a mitad de sangre pertenecía a la comunidad. Sin embargo, Diego tuvo un pecado, y fue que una vez al año él le rezaba a las huacas de su madre, o sea, su otra mitad. Y lamentablemente, siempre hay infidentes o siempre hay alguien que nos observa y que nos delata. Y Diego Bascuino fue denunciado. Y como sabemos, para la época, el Tribunal de la Inquisición siempre estaba dispuesto a reencauzar a las ovejas descarriadas. Lamentablemente, Diego Bascuino tuvo que renunciar bajo presión y castigo, que desconocía o que dejaba de desconocer ese culto a las huacas, pero era el profundo amor a su madre el que lo llevaba a una vez al año a rezarle al culto de lo que era su otra mitad. Sí. Pero en todo momento él manifiesta que siente un profundo, un profundo amor por Dios y que él es un servidor entero. Pero bueno, por supuesto, pero estuvo la otra cuestión. La segunda categoría de esta lucha es la supervivencia mediante el desafío. ¿Desafío a qué? ¿No? Desafío, ¿y quiénes estarían comprendidos acá? Esclavos, negros, mestizos, europeos pobres. ¿Pero qué se está desafiando? Se está desafiando el orden. ¿En qué sentido? Robar, practicar brujería, faltarle el respeto a alguien muy preeminente. Era desafiar en una escala pequeña al otro poderoso. Por ejemplo, el esclavo escaparse del amo, el europeo pobre robar, el mestizo o el indio practicar algún acto de brujería. Son todos a pequeña escala. Y en este caso está como ejemplo el caso de Martín Ocelotl, dirigente del culto clandestino en Nueva España en el siglo XVI. Sí. No es un mestizo, es un indígena que todavía sigue llevando adelante la práctica de los cultos propios del mundo azteca. En este caso, por supuesto, terminó siendo juzgado como imaginamos, por brujería. Tercer categoría de nuestro libro. Supervivencia mediante la adaptación individual. Y acá, en realidad, lo que los autores señalan es la adaptación voluntaria al orden establecido. O
sea, yo me adapto a lo que el formato me indica. No voy a luchar contra el orden, me voy a adaptar. Y quienes deciden adaptarse son individuos con una gran fuerza de voluntad, porque tienen que transformar toda su carga personal, que muchas veces son las antípodas a lo que ellos se tienen que adaptar. Y el caso, que es interesantísimo, y acá los autores principalmente ubican a las mujeres indias, a las mujeres mulatas, a las mujeres negras, a las mestizas, a las mujeres en general. Y el ejemplo es Phyllis Whitney. Es una sirvienta doméstica y poeta negra en el Massachusetts del siglo XVIII. Que si bien ella escuchaba, ¿no es cierto?, de frecuentar el salón, porque era, como se denominaba, era de las señoritas o los señoritos de blanco, como se decía, porque eran los que podían estar en la casa de los amos, escuchaba muchas veces las tertulias en lo cual su ama y las hijas leían poesía. Y ella se sentía profundamente atraída por esa situación. Y a tal punto de que nosotros sabemos las prohibiciones que pesaban acerca de la lectoescritura para los esclavos en el mundo anglosajón. Sin embargo, no solamente ella se va a alfabetizar con la, vamos a decirle, complicidad de alguien de la casa, sino que además va a empezar a escribir poesía. Nada más que no las va a poder publicar con su nombre, porque nadie en el siglo XVIII en Massachusetts iba a publicar poesía de una esclava sirvienta. Evidentemente tuvo que usar un seudónimo y así aparecen sus publicaciones. ¿Puedo interrumpirte en esto? Es importantísimo en la historiografía norteamericana el trabajo de recopilación de lo que han escrito los afroamericanos. En su gran mayoría sabían leer y escribir. Y los diarios que dejaron son increíbles. Tanto en el periodo de independencia como en la guerra de secesión. Exacto. La mirada que ellos tienen sobre las cuestiones que los están afectando son, yo te digo, a veces hasta son muy emocionantes, ¿no? En Aportes nosotros publicamos varias biografías de afroamericanos. Yo al menos recomendaría leer un par. No quiero citar quiénes son porque estamos también un poco alentando a la curiosidad. Disculpame que te interrumpí. No, por favor. Y finalmente, la lucha de la supervivencia por la competencia. O sea, y esto de la competencia se da más en el, si queremos circunscribirlo, no es el espíritu, pero sí está vinculado a la cuestión del orden económico establecido, ¿no? Y por supuesto, hay vamos a decirle, hay un espíritu de ese orden económico que va permeando y que va insuflando esa idea del beneficio propio. Sí. No sé si enriquecerme en una pequeña, mediana o gran escala, pero enriquecerme, ¿no? Y esto cubre tanto a hombres o a mujeres de todos los espectros, ya fueran negros libertos, mestizos, europeos pobres, nativos, todos en alguna manera buscaban ese beneficio propio. Y el ejemplo acá, y este es el segundo ejemplo sobre el cual me voy a detener, es el de Micaela Ángela Carrillo, viuda y pulquera, en Nueva España en el siglo XVIII. ¿Cómo se llega a la vida de Micaela Carrillo? Micaela Carrillo, una mujer indígena que había enviudado muy joven con un hijo varón. Aparece como una mujer que trabaja en campos de maguey, que presta sus servicios, vamos a decirle, como doméstica, pero que en algún momento de su vida aparece teniendo una pequeña pulquería. Pero aparte de tener una pequeña pulquería, aparece teniendo 2 hijas mujeres, mestizas ellas.
hay una idea, se suponía que toda mujer quería casarse en la época colonial. Esa era una concepción para las mujeres de clase alta. Claro. Porque para las mujeres de los sectores intermedios, que eran muy reducidos, o los sectores bajos, casarse en realidad era calzarse una especie de yugo esclavista. Sí, exactamente. Porque pasaban a depender de la voluntad de su marido. En cambio, si se mantenían solteras, mantenían su autonomía. Y quiero decirte una cosa. ¿Y qué enorme poder tenían esos sectores subalternos en sus propias decisiones, especialmente las mujeres? No. Uno cree que están dominadas y no es así. Para nada. No es así. Y le ponen condiciones a los hombres. ¿Cómo aparece la vida? Aparece a través de un juicio por sucesión. Sí. ¿Por qué? Porque Micaela Carrillo va a fallecer y deja un testamento. Claro. Pero ella, en realidad, es fiel a cómo tiene que particionar su patrimonio. Sí. Su pequeña casa de origen sí la deja repartido en sus 3 hijos, el varón y las 2 mujeres. Pero lo que deviene de la pulquería y de los campos arrendados de Maguey quedan para sus 2 hijas. ¿Por qué? Claro. Porque acá viene la pregunta. ¿Quién aportó el capital para abrir una pulquería? Sí. Y poder arrendar un pequeñito campo de maguey? Aclaremos, ¿no? El maguey lo que permite es una especie de cactus muy grande, que fermentado permite la producción de pulque, ¿no? Sí, una especie de aguardiente. Lo que sospecha el que se encargó de esta biografía es que evidentemente acá hubo un varón blanco, no sabemos de qué situación social, que aportó el adelanto de este capital y que por supuesto Micaela Carrillo le supo sacar un provecho infinito porque se convirtió en una hábil comerciante que no solamente se encargaba de atender la pulquería, sino que vio la posibilidad de tener su propio campito de maguey, pero además con los beneficios se arriesgó a arrendar más tierra, aumentar la producción de pulque y venderle pulque a otros comercios de su propia comunidad. Una verdadera empresaria, diríamos hoy, una entrepreneur. Exactamente, la verdad es espectacular. Entonces lo que finalmente se determina mostrando es que ella no le faltó a la ley de la herencia al momento, porque se tienen que enfrentar los hermanos. Ese hermano varón que se queda con 1/3 de una casa muy sencilla, pero las hermanas mujeres en última instancia, Micaela Carrillo, ¿a quién le está haciendo honor? Le está haciendo honor al padre de sus hijas. Claro. Así que, fijémonos nosotros. Sí. Seleccioné 2 mujeres, 2 varones, todos de condiciones adversas. ¿Sabés? Nosotros trabajamos con Carlos Mayo muchas sucesiones, muchísimas sucesiones. Y Carlos siempre estaba esperando las sucesiones de las que habían sido esclavas. ¿Sí? No le dejaban nada al marido, no le dejaban absolutamente nada. Hasta había uno, ¿te acordás que le dijo, no se pudo ni comprar la libertad? No. O en el caso de las mujeres europeas, ¿no? Las que quedaban con gran fortuna o con algún tipo de patrimonio, lo que siempre se evidenciaba era que ellas daban cuenta de qué habían recibido al momento de su viudez y qué es lo que dejaban testado ellas. Y muchas veces lo que se notaba era cómo se había ampliado de una manera, tal vez no voy a decir exponencial, pero sí de una manera notable un patrimonio, que de modesto podía ser un patrimonio medio. Por lo tanto, ¿no es cierto?, los autores, así como para ir dándole un marco, se preguntan, ante tanto contexto adverso para hombres, mujeres, esclavos, libres, pobres, nativos, mestizos o mulatos, parecería haber sido imposible poder generar o tratar de cambiar el curso que supuestamente estaba escrito para la vida que ellos iban a poder desarrollar. Y se preguntan, al final de su introducción, ¿cuál fue la suerte
en la América colonial de aquellos que no eran varones, europeos, Claro. letrados y de fortuna. O sea, más del 95% de la población que habitaba la América colonial. Es un libro al cual yo amo, se debe notar, Sí. porque seguiría buen rato, pero tal vez pensemos para futuro poder ir haciendo muy pequeñas notas sobre algunas otras de las biografías porque son interesantísimas. Lo abarcativo es que están todas las experiencias, no, vamos a decir, no hay ejemplo para todas las experiencias, para todos los siglos, Sí. pero nos da un matiz muy interesante acerca de este formato tan lindo de historia. Así que Yo creo que Diana va adelantando varios temas. uh-huh. El primer tema, dos autores. Uno es George Roudet, vamos a hacer el comentario de la multitud en la historia. Epi Thompson, especialmente con su vinculación a aspectos culturales, tal vez, no digo ni renegando ni abandonando, pero observando que la matriz económica no podía responder preguntas que a él le interesaba. Y vamos a trabajar no su libro más conocido, que es La formación de la clase obrera en Inglaterra, sino su primer libro, que es la biografía de William Morris. Si hay algo complejo para los historiadores profesionales, y no es una tarea menor, son las biografías, que eso va a requerir de otra explicación. Yo quisiera cerrar con dos recuerdos que después los vamos a explicar, pero dijo el enigma, que son las trenzas de Osvaldo Barreneche, uh-huh. Que él encuentra en un expediente judicial en el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. Trenzas que él ha hecho famoso. Han hecho historia. Ha hecho famoso. Pero me gustaría cerrar con Patricio. Exacto. Porque Patricio también nos va a llevar un capítulo. Que es para mí es uno de los mejores trabajos de Carlos Mayo, donde él reconstruye la biografía casi completa de un esclavo en lo que hoy sería la República Oriental del Uruguay. Y que obviamente está en línea con lo que nos plantea Gary Nash. Y a mí me gustaría, para cerrar, yo creo que todas estas cuestiones, más allá de las dificultades en su abordaje, tienen que llegar al aula. Sí. Tienen que llegar al aula. De alguna manera, hay que encontrar la forma que estas pequeñas biografías o estos 4 tipos de modelos que él da, ¿los podés volver a repetir para cerrar? Sí, cómo no. Las categorías en las que los autores organizan el libro son la supervivencia mediante la lucha colectiva, la supervivencia mediante el desafío, la supervivencia mediante la adaptación individual y la supervivencia por la competencia. Yo creo que al menos esas 4 cuestiones tendrían que encontrarse en la manera de ser abordadas. No quiero ser reiterativo, bueno, pero lleva trabajo, lleva esfuerzo, pero se puede hacer. Entonces ya tenemos trabajo, Roudet, Thompson, Patricio. Me quiero despedir saludando a los amigos muy queridos. También vamos a hacer un podcasting de la gente de Despertaferro. Para nosotros, la revista. Uh-huh. Bueno, Diana, nos estamos viendo en un próximo encuentro. Así que, como decimos siempre, vayan a la página de Aportes, www.aportesdelahistoria.com.ar, denle un like, suscríbanse al canal, sigan los podcasts, los podcasting y bueno, nos estamos viendo. Bueno, un beso muy grande, Diana. Saludos, un beso para todos. Saludos a todos y seguimos en cuarentena. Gracias, un beso.